Estoy seguro que te has dado cuenta que dentro del cristianismo existe una gran cantidad de denominaciones, todas ellas basadas su fe en la Biblia. Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Cuáles son las razones? En esta lección, la Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología, vamos a responder a esta pregunta. Bienvenido al comentario de la lección número 4. Por favor, toma atención a lo siguiente. Todo lector de la Biblia se ve influenciado por lo menos por 4 fuentes que pueden alejarlo del verdadero mensaje de la Biblia. Y estas fuentes son la tradición o las tradiciones humanas, la cultura en medio del cual vive el lector, la experiencia que éste experimenta y también la razón humana. ¿De qué manera estas determinan en su interpretación? Bueno, eso es lo que vamos a analizar de manera detallada. Estudiemos la tradición y la cultura. En Marcos 7 encontramos el relato cuando el Señor Jesús llama hipócrita a un grupo de líderes judíos. ¿Por qué hizo esto Cristo? Recordemos que a lo largo de los años, los sabios del pueblo judío comenzaron a interpretar las escrituras y de ellas sacaron consejos, enseñanzas. Compilaron estas interpretaciones y advertencias y posteriormente formaron parte de las tradiciones de la religión judía, como por ejemplo lavarse las manos. Ahora conocemos la Mishnah y el Talmud. Estas tradiciones, que podrían ser buenas, lamentablemente comenzaron a tener importancia y relevancia al punto que eran más enseñadas y practicadas que las propias escrituras, y estos se encontraban sujetos a las tradiciones. Es por eso que el Señor Jesús llama hipócrita a este grupo de líderes, pues enseñaban más los mandamientos de hombre en lugar que las escrituras. Y como ya recordamos, para Cristo las escrituras eran la máxima autoridad. Pablo entendió así. Y Pablo nos dice en 1 Corintios, 2 de Tesalonicenses, que nosotros debemos retener y actuar conforme a las Escrituras y no las Escrituras conforme a nuestras tradiciones. Por lo tanto, las tradiciones están bajo la autoridad de la Biblia. Nuestros pensamientos también deben estar sujetas a la Biblia. Ahora, respecto a la cultura, el Señor Jesús nos recuerda que nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Mientras Cristo no vuelva, estamos viviendo en medio de una cultura. Y esta cultura nos presenta una gran variedad de matices, creencias, supersticiones que para muchos pueden ser atractivas e inclusive influir al punto que nuestras creencias y principios se vean cuestionados. Por eso, escuchemos lo que nuevamente nos dice la Biblia. Nuestra atención, nuestros gustos deben ser dirigidos hacia la Biblia, nos dice Primera de Juan. Y la Biblia se encargará de moldear lo que somos nosotros y no la cultura. Ahora, consejo para los maestros, infiere que nosotros, en lugar de ser influidos, debemos influir en el mundo y debemos influir en la cultura. Debemos elevarlos y ennoblecerlos. ¿Cómo? Pues predicando el regreso de Cristo y preparando a este mundo para cuando Cristo vuelva. Ahora estudiemos la experiencia y la razón. En cuanto a la experiencia, entendamos el pensar de algunas personas. Muchas personas basan su espiritualidad en sus emociones. Al sentir alegría, felicidad, manifestar euforia o éxtasis, creen que están recibiendo todo esto de parte de Dios. Si son pacientes, amables y generosos, pues prácticamente para ellos es una confirmación que Dios los está bendiciendo. Pero tenemos que tener mucho cuidado, pues todo esto puede no ser sinónimo de espiritualidad, como también puede ser un engaño y no es sinónimo de salvación. Obviamente, esto es una trampa, porque yo puedo llegar a creer que me siento muy bien a pesar de que no leo la Biblia,
y Dios está de acuerdo conmigo. O lo mismo, que leo la Biblia y no hago caso a lo que ella dice, y como yo me siento bien, también estoy creyendo que Dios está de acuerdo conmigo y no necesito hacer más. Esto es un grave error, pues sin la Biblia, la verdad, esto nunca será suficiente. Recordemos en todo momento que para Cristo la máxima autoridad y guía para la verdad es la Biblia. Por lo tanto, los textos que nos dicen en Romanos y Timoteo nos recuerdan que debemos estar sometidos a la Biblia y el poder del Espíritu Santo será el que enriquece nuestra vida, y todo esto será una evidencia del poder de Dios, cambiando algunas emociones por gozo y confianza. Por lo tanto, no sometamos a la Biblia a nuestras emociones. En cuanto a la razón, vale la pena recordar que a partir del siglo XVIII y posteriormente con la Revolución Francesa, prácticamente se idealiza y adora la razón, es decir, el pensamiento humano con todo lo que esto representa. A raíz de esto, comienzan a juzgar a la Biblia como cualquier otro libro. Y aquí hay dos grandes corrientes que pueden ser el ateísmo y la alta crítica. Cualquiera de ellas no reconoce a la Biblia como la palabra de Dios, llegando al punto, sobre todo, de rechazar de manera categórica todo acontecimiento que para ellos no va con la lógica, no va con la razón, como el diluvio, la historicidad de David, la creación y aún más la resurrección de Cristo. Llegando a rechazar todo esto, consideran a la Biblia como un libro de fantasía, como un libro inexacto. Sin embargo, tenemos que entender lo siguiente. Dios nos creó como seres inteligentes. Lamentablemente, nuestra razón está afectada por el pecado. Es por ello que, de acuerdo a 2 de Corintios, debemos sujetar nuestra razón a lo que dicta la Biblia. Por otro lado, esto significa aceptar todo lo que la Biblia dice sin cuestionamiento. Es más, al hacer esto, la promesa de Dios, de acuerdo a Proverbios, es enriquecer nuestra inteligencia y conducirnos a la sabiduría. Esto agudiza la razón y, por supuesto, el mayor milagro será la transformación de la vida. Por lo tanto, concluimos esta parte diciendo que nuestra razón debe estar sujetada a la Biblia. El último punto, la Biblia y solo la Biblia. Muchas personas no consideran lo anterior mencionado y para una buena experiencia ellos acuden directamente a Dios. Sin embargo, al hacer esto, no buscan la respuesta en la Biblia. Al contrario, esperan que Dios les revele a ellos a través de un sueño, una visión o en lenguas su voluntad, haciendo que el Espíritu Santo para ellos reemplace o anule a la Biblia. Y la verdad, esto es un error. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Obviamente, primero tenemos que orar antes de leer la Biblia. Así, nos dirigimos a Dios y luego abrimos la Biblia y la estudiamos con fe. Es en ese momento cuando el Espíritu Santo utiliza a la propia Biblia para mostrarnos su mensaje. Y tal como dijo el Señor Jesús en el libro de Juan, será el Espíritu Santo quien nos guiará a través de las páginas de la Biblia y más adelante nos ayudará a recordar lo que hemos estudiado. Es esta la verdadera base de nuestra fe y por supuesto la Biblia y solo la Biblia es la base de nuestra teología. Por lo tanto, sigamos sometiendo nuestra vida a la autoridad de la palabra de Dios. Entendiendo que la Biblia está sobre toda tradición, cultura, experiencia o razón, respondamos a estas preguntas. ¿Podría armonizar la Biblia con algunas tradiciones en mi iglesia o en mi familia? ¿Por qué no debo fiarme de mis emociones si deseo fortalecer mi relación con Dios? ¿Por qué orar e ir a la iglesia no es suficiente para mi vida espiritual si no estoy estudiando la Biblia?
Finalmente, tenemos que decidir. Hagamos un gran esfuerzo de que todos en nuestra familia tengamos nuestra Biblia. Luego, comprometámonos a participar del culto personal y el culto familiar. También preparemos nuestro corazón para la siguiente lección, que será solo la Biblia, sola Escritura. De esta manera, estamos finalizando este comentario. Muchas gracias por ver este video. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.